y determinación de aquellos riesgos que son significativos, que es con lo último que vamos a considerar, aunque vamos a ver un poco más del control interno asociado a esto, y con eso ya la siguiente semana vamos a entrar de pleno al gabinete. Les voy a mandar información para que podamos armar nuestro caso práctico y que nos va a llevar a resolverlo durante todo el año, ¿no? Todo el resto del año. Bien, entonces estamos en la fase de identificación de saldos de cuenta y transacciones significativas, pero más allá de eso, el uno que ustedes han leído, pues incluye lo que es los procedimientos de identificación, valoración y lo que es identificación de los riesgos que son significativos, que eso está mejor en el volumen 2. En este volumen 2, entonces tenemos las tres fases en los tres capítulos 8, 9 y 10, que hacen la identificación, evaluación y determinación de los riesgos significativos. ¿Ok? A ver, busquemos entonces este material. Veremos quiénes más están un segundito. Ok. Bien, en el capítulo 8 lo que habíamos definido es que podamos nosotros identificar en esos tres niveles el riesgo: nivel de entidad, nivel de procesos y nivel de estados financieros y aseveraciones. Entonces, el primero, el segundo nivel siempre tienen que estar asociados al efecto que pudiera tener o al conjunto de los estados financieros o alguna cuenta o saldo de cuenta o transacción significativa asociado con las aseveraciones, que es el último ejercicio que ustedes hicieron, ¿no? Ese es un nivel de la entidad donde nunca hay que olvidar que también debe considerarse el fraude, ¿ok? Entonces, para conocer la entidad en forma ordenada, hay que un poco ayudarse con lo que conocemos como herramientas administrativas de evaluación del PESLA, que define el nivel de dependencia tecnológica, etcétera. FODA, que define la situación y perspectivas futuras de la empresa. Las 5 de fuerzas de Porter, que son las 5 fuerzas que hacen que se tenga mayor o menor rentabilidad. El cuadro de mando integral, BMP, Canvas y cualquier otro que ustedes puedan considerar, ¿no? Ya habíamos visto cuáles son las 5 fuerzas de Porter. Y bueno, en todo caso también habíamos dicho que tenemos casi implícito en las empresas, bueno, que no sean financieras o de otro tipo, digamos las comerciales y las industriales, pues normalmente tienen 5 procesos que asociados a las cuentas deben ser consideradas, ¿no? Para definir cuáles son sus saldos de cuenta y transacciones significativas. Esos 5 procesos tienen que ver con el proceso de facturación y cobranzas, la cadena de suministros, los procesos de producción, el proceso de recursos humanos, propiedad, planta, equipo, que están asociados, por supuesto, la primera con ventas y cobranzas, la cadena de suministro con compras y pagos, la cadena de todo el proceso de producción que tiene que ver con todo lo que es el
costo de ventas y los inventarios, todo el proceso de recursos humanos que tiene que ver con los recursos humanos, los gastos de recursos humanos, pero principalmente queda asociado a lo que es las planillas y la propiedad, planta y equipo que hace normalmente estos 5 son los que van a requerir más énfasis en nuestro trabajo, como una especie de estandarización, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a entrar a ver, como decía, a lo que es la valoración del riesgo. En un determinado momento, el trabajo que ustedes hicieron es a nivel de la entidad. La misma matriz que ustedes han logrado, que hemos ido logrando aquí, que aquí he bajado ahorita uno de los trabajos que ustedes hicieron. Que lo tienen ahí. Entonces, muy parecido a esto, en principio hay que identificar a nivel de procesos y rubro por rubro. Ejemplo, cuando estamos hablando de estas condiciones, de todo un proceso de facturación o en la cadena de suministros o en el proceso de producción asociados a las cuentas, en un determinado momento uno tiene que empezar a tomar, por ejemplo, el proceso de facturación y cobranzas, de hecho tiene ciertos riesgos, pero mucho más específicos en la tarea esta, que después tienen que ser valorados. Veamos. Voy a tomar una guía. Voy a tomar la guía. Siempre me voy a apoyar en AudiTools. En esto que se llama la guía para identificación de riesgos. Entonces vamos a entrar a ese nivel, ¿no? De tratar de identificar aquellos riesgos a nivel de procesos, cuentas, aseveraciones, más lo que sería la valoración. Veamos si ya tenemos la guía. Aquí tenemos la guía. Este es en el proceso de ventas. Vamos a buscar primero una guía general.
Carambas. Siempre que estamos queriendo hacer algo, alguien entra y nos corta la... Bien, entonces, esta es la guía general. Obviamente ustedes van a encontrar en muchos de los libros algo parecido. Esta me gusta más porque está más asociado a la práctica profesional nuestra. Entonces uno tiene que tratar de identificar la evaluación de esos procesos clave. Y ya saben que los procesos clave tienen que ver con ventas, cobranzas, facturación, la cadena de suministros, todo lo que hace a la producción, costo y costo de ventas, todo lo que hace al control y producción, más bien a la propiedad, planta y equipo, y finalmente a esto que es recursos humanos, ¿no? Repasemos un poco, eso tiende a definir el objetivo de definir el enfoque de auditoría que está dado por la NIA 330 y que la NIA 330, definiendo el enfoque de auditoría, va a decir, estos son los riesgos que tienen, estos son los controles que tienen también, entonces definan cuánto de pruebas de auditoría van a realizar. ¿Okay? Ya sea cuántos de pruebas sustantivas se van a efectuar y cuánto de pruebas de controles. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los riesgos. A nivel de entidad hasta llegar a nivel de aseveraciones, que es lo que ahorita vamos a empezar a hacer, siempre relacionados con los estados financieros. Ahora, una cosa es identificar los riesgos a nivel global, como lo hemos hecho y como ustedes han hecho en la práctica. Y finalmente, a donde hoy día ya estamos queriendo ingresar, es a identificar y evaluar a esos riesgos a nivel de estados financieros y aseveraciones. Esa es la parte más importante. Claro, sin olvidar de qué es el riesgo inherente, sin olvidar qué es el riesgo de control. De hecho, el riesgo inherente tiene que ver con la naturaleza del saldo de cuenta o la naturaleza de la transacción. Cuidado, el pensamiento de riesgo inherente en este otro nivel es un poco diferente. Cuando estamos hablando de identificación de riesgos a nivel global, estamos hablando de todo el negocio. En este caso estamos pensando que un negocio en su conjunto, como es una empresa minera o una empresa de servicios o otro tipo de empresas, entonces cada uno tiene su diferente riesgo, nivel de riesgo como empresa a nivel global. Pero ahora tenemos que aterrizar un poco más, ¿no? En el sentido de que una vez que ustedes han identificado el riesgo a nivel de negocio, ahora tienen que bajar hasta los estados financieros para identificar los riesgos en ese nivel, que es mucho más específico. Y deben de pensar nuevamente lo que es un riesgo inherente y lo que es un riesgo de control en esos niveles. ¿Ok?
Y la combinación de ambos, la combinación del riesgo inherente con la combinación del riesgo de control, lo que nos va a llevar es, si es que, por ejemplo, no hay control, vamos a tener que hacer muchas pruebas. Si es que tienen controles eficaces, van a ser pocas pruebas porque el riesgo habría sido mitigado. A la combinación de estos dos, del riesgo inherente con el riesgo de control, a esto se conoce como riesgo combinado, también más conocido como RIM, riesgo de incorrección material. Es el riesgo combinado, ¿ok? Y eso nos va a llevar a definir el enfoque de auditoría. ¿Cuántas pruebas vamos a hacer? Eso es el enfoque de auditoría. Repito, ¿cuántas pruebas vamos a hacer? Ese es el enfoque de auditoría. Entonces, todo esto, si lo ponemos aquí en nuestras diapositivas, nuevamente consideramos voy a tratar de sintetizar esto y después ponerle al lado su interpretación. La idea es definir el enfoque. La idea es definir el enfoque. ¿Ok? ¿Y qué es el enfoque? Es cuántas pruebas vamos a efectuar, de qué tipo, ahí está. Todo a nivel de aseveraciones y para eso debemos considerar nuevamente el riesgo inherente. En ese nivel también debe ser considerado el riesgo de control interno. En ese nivel, ¿sí? Y a ambos así considerados, y ahora lo voy a insertar como ambos se conoce como riesgo combinado. A esto se llama riesgo combinado, más conocido como RIM. O sea, el riesgo de incorrección material. ¿Ok? Ese es el riesgo combinado o el riesgo de incorrección material que hace de que
de que tengamos que definir que a mayor riesgo, más pruebas de auditoría, pero con riesgo combinado, y por lo tanto necesitamos más evidencia persuasiva, ¿no? Y eso define cómo diseñar y llevar a cabo los procedimientos hacia el futuro, ¿no? Ahí. Eso es lo que significa. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Bien, entonces volvamos a lo que estábamos leyendo, era por eso. En todo caso hay que siempre considerar la naturaleza de los procedimientos, considerar los riesgos evaluados, que vamos a hacerlos ahorita, ¿no? Al momento en que tenemos que hacer la prueba, porque la prueba puede hacerse de varias maneras, quiero decir, antes de la fecha de cierre, durante el cierre y posterior a la fecha de cierre. Entonces, todo eso debe ser considerado como oportunidad, a eso se está refiriendo, y qué alcance va a tener, cuántas pruebas, cuántas vamos a realizar, qué tamaño de muestra va a ser la que vamos a sacar. Y a eso, a esa combinación de riesgos, ¿no? Con el control interno, a eso se conoce como enfoque de auditoría, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que aquí hemos definido? Definir el enfoque de auditoría. A eso nos estamos refiriendo. Que no es otra cosa que definir con la NIA 330 cuántas pruebas vamos a realizar. ¿Qué es el enfoque de auditoría? Es saber cuántas pruebas vamos a realizar, ¿no? ¿De qué tipo? ¿Con qué alcance? ¿En qué oportunidad? Ahora, si la empresa, esto deben entender, si la empresa tiene controles, hay que probar los controles. ¿De cuáles? De las cuentas y transacciones significativas. ¿Cuáles son esas más o menos? Ya hemos visto. Dijimos, en la cadena de suministros es toda la parte de costo, producción, costo de ventas. En todo lo que es la cadena de el proceso de facturación y ventas, a las cuentas ventas, etcétera, ¿no? En todo lo que significa inventarios y costos, todo lo que es propiedad, planta, equipos, recursos humanos, planillas, etcétera. Esos normalmente, por su significancia, deberían tener controles. ¿Eso qué significa? Que si tienen controles, hay que probar los controles. Si se tienen controles, hay que probar los controles. Nos va a llevar a disminuir las muestras o las pruebas extensivas que a veces se puedan hacer. Y eso se conoce como enfoque de controles. Cuando es que la empresa, teniendo controles, hemos tomado la decisión de probar. ¿Ok? Principalmente en aquellas cuentas y saldos de cuenta y transacciones que son significativas, ¿no? Claro, eso de las pruebas de controles nos va a llevar a definir cómo se aplicaron los controles, en realidad en dos fases. Uno primero, en conocer esos controles y probar. Pero la prueba también de controles surge en dos niveles, ¿ok? En dos niveles. Quiero decir, una cosa es probar el diseño y otra cosa es probar la implementación del control. O sea, una cosa es probar el diseño y otra cosa es probar la implementación de esos controles. Ahora,
también es importante que ustedes identifiquen la frecuencia de los controles. Ejemplo. Para controlar el efectivo, la empresa, sabiendo el nivel de riesgo del manejo del efectivo, probablemente tenga que hacer conciliaciones bancarias. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto se van a realizar, hacen el control? Es normal que ese control sea mensual. A eso se llama frecuencia. La frecuencia. ¿Ok? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto se aplican los controles? Eso es la frecuencia. ¿Ok? La frecuencia. La frecuencia puede ser anual, puede ser semestral, puede ser trimestral, puede ser bimensual, puede ser mensual, puede ser semanal, puede ser diaria o puede ser recurrente en forma permanente. ¿Entiende? Entonces, es muy importante que ustedes vean la frecuencia, ¿no? Están viendo los apuntes, ¿no? Sí, licenciado. Ok. Bien. Importante la frecuencia, cuidado. Importante la frecuencia de los controles. Entonces, los controles, ya les he dicho, tiene dos fases. Primero, el diseño. Y la implementación. Es igual que en arquitectura. Una cosa es que hagan un buen planito y otra cosa es que hubieran construido bien. ¿Ok? Es una... a ver, por ejemplo, ¿qué es diseño? Es la perspectiva que uno tiene hacia el futuro. Anoche yo lo veía, por ejemplo, a ver, en el partido de fútbol que jugó Bolívar, lo veía al técnico con su esquemita de canchita de fútbol, con fichitas. Marcaba para diseñar cómo va a jugar, cómo va a cambiar el juego. Porque no podía, entonces movía sus fichitas, diseñaba. Y después dijo, a ver, vamos a implementar mi diseño, pero para mi diseño necesito otros jugadores. Cambió a los jugadores, metió otros para cambiar la forma de juego. Eso se llama el diseño. Y con el diseño él lo que quería es lograr meter goles. ¿Y qué pasó? La implementación no dio resultado. Es lo mismo en controles. Uno puede diseñar y después implementar y de repente no logra los resultados. Por lo tanto, una cosa es evaluar el diseño y otra cosa es evaluar la implementación para definir la efectividad del control. ¿Ok? Con eso uno ya define la efectividad. Entonces, evalúa el diseño, evalúa la implementación. Si el control interno no tiene diseño, ya no hay nada, pues, o sea, no hay control. No hay nada que hacer. Entonces, no olviden, hay que evaluar la implementación, hay que evaluar el diseño. Nunca olviden eso, hay que evaluar la implementación y hay que evaluar el diseño. Normalmente el diseño se evalúa haciendo una descripción de los procedimientos. Entonces se hace o narrativas o se hace flujogramas. Entonces se hacen los flujogramas y uno ve cómo ha terminado el proceso de controles que tiene la empresa, ¿no? Y bueno, después se hacen pruebas de implementación. ¿Cómo se hacen las pruebas de implementación? Entonces hay que hacer pruebas de tres tipos normalmente. Indagando, observando y haciendo inspección física. Vuelvo a repetir. Indagando, observando y hacer todo lo que significa inspección física limitada.
Y cuando uno ha definido ya, ha definido, combinado el riesgo inherente con el riesgo de control, entonces ya ha definido cuál es el nivel de RIM. Entonces, la siguiente fase ya es en función del RIM, ¿sí? Cuando ya tiene uno el RIM definido, cuando ya se tiene el RIM definido, entonces uno puede definir cuántas pruebas sustantivas vamos a realizar. Esa es la lógica que estamos buscando, ¿ok? Esa es la lógica con la que queremos trabajar. Esa es la idea. Para lograr eso, tenemos que hacer una matriz. Por supuesto, lo primero que tenemos que encontrar es el riesgo inherente. Eso es. ¿Ok? Debemos encontrar el riesgo inherente. Los riesgos inherentes, o sea, los riesgos que hacen a la naturaleza de la cuenta o a la naturaleza de la transacción. Por ejemplo, la naturaleza de las ventas y la naturaleza de las cuentas por cobrar. En función de eso, uno define esta condición. Bien, empezábamos a definir y decir, hay que identificar el riesgo inherente. Pero después tenemos que identificar el riesgo de control interno. Y en función de eso tenemos que ponderar el RIM. Y una vez que ponderemos el RIM, nuestra pregunta va a ser, ¿cuántas pruebas vamos a hacer y de qué tipo? O sea, las pruebas significan que tenemos que lograr definir si vamos a hacer pruebas de control interno, si vamos a hacer pruebas analíticas y si vamos a hacer pruebas de detalle. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas? De eso estamos queriendo definir. Pero eso se define con esto que es el riesgo combinado. Eso que es el riesgo combinado bien. Combina el riesgo inherente con el riesgo de control. Entonces, digamos de otra manera, esa es la clave. Esa es la clave. Definir este riesgo combinado, a eso queremos llegar. Pero
Para querer llegar a ese riesgo combinado, tenemos que saber si el riesgo inherente será de alto, moderado o bajo. Alto, moderado y bajo. ¿Ok? A eso se conoce como valoración del riesgo. ¿Ok? Y lo mismo con el riesgo de control interno, tendrá que ser, podría ser alto, moderado o bajo, para mitigar el riesgo inherente. Entonces, decimos, de manera general, a eso vamos a llegar también. Yo no sé por qué hay gente que entra recién a la clase, ya a partir de este momento ya no voy a admitir que quiere entrar y nos... A ver, ahora sí. Bien, combinemos. Entonces, el riesgo inherente puede ser alto, 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 moderado, 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 ok, alto, moderado, bajo, bajo y bajo. Vamos a tratar de darnos un poquito más de espacio. Bien. Y hay que combinar, sabiendo si es que el control interno es efectivo o es inefectivo o no existe. Entonces, si no existe o es inefectivo, el riesgo de control interno será alto. Si es que tienen algunos controles internos, podría ser que lleguemos a la conclusión, a valorar que el riesgo es moderado, o podríamos considerar que el riesgo es bajo en todas las situaciones que tenemos aquí. Son todas las posibilidades. ¿Ok? Mm, Aunque vamos a volver a explicar esto después, digamos que el que domina es este. Esa es la clave. Es más, lo voy a poner con un relleno rojo. Ese es el dominante. Ese es el dominante. ¿Por qué? Porque el riesgo de control, este control interno, mitiga a este. Entonces, lo voy a poner por separado todo. No me está dando espacio. Estamos hablando de... Esto lo dejaremos nomás así, nuestra esperanza de cómo debe ser. La idea es definir cuántas pruebas, ya sabemos, basadas en el RIM, y para llegar a eso hay que combinar el riesgo, ¿sí?, que define OSIM. Entonces, les decía,
que el riesgo inherente mitiga el al riesgo de control interno. A ver, ¿dónde estamos? ¿Cuál nos puede ayudar aquí? Este. Caramba. Bien, entonces, esto que es el control interno mitiga al riesgo inherente. Mitiga, ¿de acuerdo? O sea, si ustedes hoy día que está saliendo el sol y muy fuerte, va a ser sol todo el día, salen a la calle, es muy probable que se quemen, ¿no? Que se quemen las manos, se quemen la cara. Ese es el riesgo inherente por la naturaleza, porque hoy día sale el sol, por la naturaleza. Y bajo esas condiciones, algo podrían hacer. Sí, para no quemarse se pondrán un sombrero, para no quemarse se pondrán lentes y bueno, eso es el control interno, mitiga el riesgo de que se queme. ¿Ok? Lo peor que puede ocurrir es que no salga. Y en las empresas eso no ocurre. Es por decir, lo peor que puede ocurrir en las empresas es que no trabajen. En ese caso, la empresa va a morir. ¿De acuerdo? Hay que trabajar, o sea, hay que aceptar el riesgo. Y las empresas deben poner controles que mitiguen esos riesgos. ¿Ok? Entonces, hay muchos riesgos inherentes por la naturaleza de la empresa, en este caso, de las cuentas. A nivel de cuentas, anótense eso. El riesgo combinado o RIM siempre es a nivel de cuentas. El riesgo combinado o RIM solo se da a nivel de cuentas. El riesgo combinado o RIM solo se da a nivel de cuentas y aseveraciones. A nivel de cuentas y aseveraciones. Entonces, dado que habiendo un alto riesgo inherente y el riesgo de control interno no mitiga porque el riesgo es alto, esto es alto no más. Entonces el RIM va a ser alto. ¿Ok? En el segundo caso, sabiendo que hay un alto riesgo inherente, es como por decir, como decía hoy en el ejemplo, hoy día está haciendo mucho sol, por lo tanto el riesgo de que se quemen, ¿ok? Se expongan exponiéndose al sol. Pero ustedes se ponen alguito de controles, a ver, se ponen lentes oscuros. ¿Va a cubrir todo? Y la respuesta es no. Alguito va a ayudarles, por lo tanto, el riesgo alto se va a convertir en riesgo moderado, porque el control interno mitiga el riesgo. Sabiendo que hoy día va a ser mucho sol y puede ser que se queme en la piel, entonces ustedes pueden salir con gorra, con lentes oscuros, con una sombrilla, ¿ok? Con un paraguas, una sombrilla. En ese caso, la probabilidad de que se quemen es bajo en el combinado. El B mitiga al A. Entonces, el riesgo de que se quemen la piel va a ser bajo. De eso se trata. También el riesgo inherente podría ser moderado.
Eso quiere decir que no hay mucho sol, sino está un poco nublado, entre nublado y no. ¿Pueden quemarse? Sí, se pueden quemar la piel, porque pese a que esté nublado, saben ustedes que los rayos ozono igual queman la piel. No totalmente, pero les va a quemar. ¿Ok? Por lo tanto, saben que hay un riesgo moderado de que se queme la piel. Y no se pongan ningún control. No se pongan ni sombrerito, no se pongan ni lentes, ni se pongan, lleven una sombrilla, nada. Entonces, la idea ¿es que se puedan quemar? Sí. ¿Cuánto? Moderadamente. El riesgo no va a aumentar. Esto sigue siendo moderado. Porque el riesgo no va a aumentar. Ojo, entonces el riesgo nunca aumenta. Si es moderado, lo mínimo que va a ser aquí en el RIM va a ser moderado. Si no hay controles, es moderado. Si es que el riesgo es moderado y tienen controles moderados, va a ser moderado nomás. Si es que la posibilidad es moderada y ustedes tienen bajo riesgo, en ese caso el control interno ha mitigado al riesgo inherente. Esto va a ser bajo. Lo otro es pensar y decir si es que el riesgo inherente es bajo, no hay controles, no va a aumentar el riesgo. ¿Ok? Si hoy día no va a salir el sol, ¿ok? No va a salir el sol. Definitivamente no va a salir el sol. Ya estamos en la noche. Ya son las 7 de la noche. ¿Va a haber sol? No, no va a haber sol. ¿Cuál es el riesgo de que se queme la piel? El Muy riesgo es bajo. bajo. Muy bajo, ¿no ve? A las 7 de la noche no hay sol. ¿Cuál es el riesgo de que se queme la piel? Bajísimo. Y si no ponen controles, y si no llevan lentes oscuros, y si no llevan sombrero, y si no llevan sombrilla, ¿se van a quemar? No, tampoco. No. ¿Es cierto? O sea, el riesgo, no hay controles internos, por lo tanto es alto, ¿se van a quemar? La respuesta es no, no aumenta el riesgo. ¿Está bien? Esa es la idea. No va a aumentar el riesgo. ¿Sí? Volvamos, y si de todas maneras salen a las 7 de la noche y, y, y por si acaso se ponen lentes oscuros y por si acaso se ponen gorrita y si por si acaso llevas una sombrilla como control interno a las 7 de la noche, ¿se van a quemar? No. No. Entonces, aunque lleven control, entonces el riesgo es bajo. Si otra vez siguen saliendo a las 7 de la noche, saben que a esa hora no sale el sol, ¿se van a quemar? Es no, por la naturaleza. Pero por si acaso ponen muchos controles, decía lentes, sombrero y sombrilla. En el anterior caso era solamente ponerse lentes oscuros. Bueno, no importa. Ahora vamos a que se ponen lentes, sombrilla y todos los controles que quieran. Igualito, va a ser bajo. ¿Ok? Entonces ahí tienen todas las posibilidades. Ahora fíjense lo que va a pasar. Un segundito.
Bien, entonces les decía, ¿de qué se trata? De definir el enfoque. Es cuántas pruebas van a realizar. Y aquí están las pruebas. O sea, ¿cuántas pruebas van a realizar? ¿Cuántas pruebas van a realizar? ¿Ok? Pueden realizar pruebas de controles internos, pueden realizar pruebas analíticas y pueden realizar pruebas de detalle. ¿Así se realiza eso? No. Se enfoca en función de lo que es el riesgo combinado. Ese es el que manda, ¿no? Sabiendo que detrás de ese riesgo combinado está el riesgo inherente y el riesgo de control interno. Bien, veamos cómo. Miren, aquí el riesgo combinado es de riesgo alto debido a que no hay controles. Eso es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? No hay controles y el riesgo inherente es alto. No hay controles. Preguntas. ¿Van a hacer pruebas de controles? No. ¿Ok? Estas pruebas pueden ser, a ver, pueden ser pocas pruebas o nada. Entonces a eso le vamos a llamar poco o nada. Esas pruebas pueden ser moderadas, M. Esas pruebas pueden ser extensivas, E. Entonces, en el primer caso, vamos a hacer pruebas de control interno y su compañera dijo PN. Nada, en realidad. Si ustedes quieren, nada de pruebas. ¿Por qué no vamos a hacer las pruebas? Como me decía su compañera, ¿por qué? Porque no existe un control interno. Claro, aquí cuando decimos A es que no existe. Y si no existe control interno, ¿de qué vamos a probar? Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, y vamos a hacer pruebas analíticas. Jóvenes, Moderadamente, tal vez, licenciado. ahorita, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, aquí están los participantes, los estoy buscando. Al principio, cuando dijo nada, ¿quién fue? Porque tengo que poner la nota, El ¿no? licenciado Todo es por nota. Stephanie. Stephanie, ¿qué Stephanie es? Perdón, tu apellido. Castillo pasa, licenciado. Castillo. ¿Dónde estamos? Siempre es por nota. Castillo, 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 Stephanie. Muy bien, palito. Ahora, la siguiente pregunta era, bueno, y ella dijo nada porque no hay postcontroles. Bien. Ahora vamos a hacer pruebas analíticas basadas en múltiples datos, en bases de datos múltiples.
¿Quién quiere responder? Tal La vez res- moderadamente, sí, licenciado. Moderadamente. A ver, partamos. Digamos, las pruebas analíticas se basan con bases de datos amplias. ¿Ok? Y para tener datos amplios hay que tener confianza en la base de datos. Para tener confianza en la base de datos, los controles internos tienen que ser efectivos. Si no, ¿cómo voy a basarme en datos que no están controlados? Me estarían dando basura de información y yo sacaría conclusiones basura. Por lo tanto, repito, para hacer pruebas analíticas hay que basarse en datos. Los datos tienen que ser confiables. Para que sean confiables tienen que tener muy buenos controles internos. Pregunta nuevamente. ¿Vamos a hacer pruebas analíticas? No, Nada. no, no, licenciado. licenciado. A ver, vamos. ¿Quién me explica? Andrea, explícame. ¿Por qué? Porque no hay un buen control interno y tampoco hay datos confiables. Ajá. La pregunta básica, la respuesta básica es, como dice Andrea González, es porque no hay datos confiables. ¿Por qué no hay datos confiables? Es porque no hay control interno. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer pruebas analíticas si no hay datos confiables? Esa es la lógica. Pruebas analíticas, nada. ¿Por qué? Repito, no hago pruebas analíticas porque no hay datos confiables. Las pruebas analíticas se hacen con datos confiables. Y para que hayan datos confiables, tienen que tenerse controles. Y como en este caso no hay controles, entonces no podemos hacer pruebas analíticas. Estoy haciendo la pausa para que reflexionen. Y si quieren, vuelven a preguntar. Licenciado, una pregunta. Sí, Estefan. En la guía para pymes decía que en este esquema no podía repetirse la cantidad de pruebas, es decir, pruebas de control nada, entonces las analíticas y de detalle deben ser moderadas o extensivas. Eso es. Entonces, aquí, ¿por qué repetimos Pero nada? O sea, sí entiendo el enfoque. claro, cuando no hay controles, las pruebas analíticas no hay definitivamente. Pero ahora vamos. Y las pruebas de detalle, ¿cuántas van a ser? Extensivas. Extensivas. No hay alternativa, ¿no es cierto? Danieles, ¿no? Sí, mamá ni Segales, licenciado. Daniel, mamá. Entonces, no hay alternativa que hacer pruebas de detalle, tomar los saldos y descomponer el todo en sus partes minúsculas, en sus partidas. No hay otra alternativa. Porque no vamos a hacer prueba de controles, no vamos a hacer pruebas analíticas, no hay opción que hacer pruebas de detalle. Ahora vamos en el siguiente caso. El riesgo inherente es alto de que hayan errores en los estados financieros, pero la empresa tiene controles internos moderados. Pregunta, ¿vamos a hacer pruebas analíticas? Perdón, pruebas de control. Sí. Moderadas. En forma moderadas. En todo caso, estamos hablando que esto va a ser moderado. ¿Vamos a hacer pruebas analíticas? Moderado. ¿Ustedes creen que debe ser moderado? Tal vez, licenciado, deberían ser pocas, ¿no? Sí. Entonces serían pocas pruebas. No confiaríamos en las pruebas analíticas porque ahí necesitamos tener una base de datos altamente confiables.
Podemos hacer algunas pruebas analíticas, pero muy limitadas. Y otra vez nos vamos que a las pruebas de detalle van a ser extensivas. Vamos al tercer caso, que es el más importante de la profesión. No, el riesgo inherente de que hayan errores alto. Hay controles, eso significa la B. Hay muchos controles, por lo tanto el riesgo es bajo, eso es la B. Vamos a hacer pruebas analíticas. Sí, extensivas. Sí, licenciado. Ok, entonces, Marco Antonio dice que vamos a hacer pruebas analíticas en forma extensiva. ¿Ok? Pruebas analíticas extensivas, perdón, pruebas de control extensivas. ¿Cuánto de pruebas analíticas? De la misma manera, licenciado, me parecería conveniente que se tome en cuenta, como hay un buen control interno, que se hagan pruebas analíticas extensivas, si se tiene una buena información con el control interno. Miren ustedes qué interesante es la figura. Es cierto que puede ser extensivo porque confían, pero también pueden ser simplemente moderadas. O sea, pueden ser moderadas o extensivas. ¿Ok? ¿Y cuánto de pruebas de detalle? Poco nada. Moderada. Entonces, Moderadas, licenciado. moderadas, pero ¿para Sí. qué? Eso ya sería totalmente ineficiente. Nada, ¿ya para qué? Poco o nada. Ya es suficiente con que con el control interno digan, no hay posibilidad. ¿Saben qué significa esta B? Esta B que está aquí, esta B que estoy marcando que es el riesgo inherente, nos está diciendo que no hay posibilidad de que haya error. Ahora, claro, esa es la presunción. Para corroborar eso, hacemos la prueba. ¿Ok? Y concluimos de que realmente era baja. Por lo tanto, si concluimos con la prueba de que el control interno realmente es un buen control interno, un control eficaz, eficiente y eficaz, entonces, pues, hacemos un poquito más de pruebas analíticas, es más, yo diría, más moderado que pruebas extensivas, y ya está. No hay por qué hacer esto. Esto ya no hay por qué hacer. Pruebas de detalle son pocas o nada. ¿Ok? Vamos. Si es que tenemos el contexto de que ahora el riesgo inherente de que hayan errores es moderado por la naturaleza de la transacción y los saldos de cuenta, por decir eso en activos fijos, ¿no? Que no es lo mismo inventarios. En inventarios el riesgo normalmente es alto. Pero en activos fijos, ¿no? Además, cierto tipo de activos fijos, el riesgo de que la existencia, el riesgo de evaluación es moderado. Bien, si eso es así, si es moderado, el riesgo inherente, y no hay, esta A significa que no hay controles. Por lo tanto, el riesgo combinado es moderado también. ¿Cuánto de pruebas de control vamos a hacer? Nada. Nada. Nada, licenciado. A ver, ahí tenemos Stephanie y Daniel, Mamani y Stephanie Castillo. Daniel Castillo. ¿Dónde está la señora Castillo? No lo ubico. Este ya pasa lista. Ok. Y el señor Amani.
Segales, que ya lo veo aquí al último siempre. Bien. Entonces lo que decimos aquí es que no vamos a hacer nada. ¿Por qué no vamos a hacer nada? Porque no existen pues controles. Eso dice esta A. No hay controles. ¿Cuánto de pruebas analíticas vamos a hacer? Poco, nada. Nada tampoco. Nada. Nada, licenciado. Porque para hacer pruebas analíticas, repitiendo, hay que tener confianza en la base de datos. Si no se tienen controles, no tengo pues confianza. ¿Cuánto de pruebas de detalle? Extensiva. Extensivas. Así vas. Ahora, si el riesgo inherente aquí es moderado, el control interno es moderado, el DIME es moderado, ¿vamos a hacer pruebas de control interno? Poco, nada. Moderado, licenciado. Ahora sí, moderado. ¿Vamos a hacer pruebas analíticas? Pocas o nada. Pocas. Y todas nuestras pruebas van a ser sustantivas extensivas. Muchas pruebas. En el tercer caso, hay controles. Por lo tanto, se repite esta condición. Si hay controles, hacemos las pruebas de controles en forma extensiva, en forma moderada, pueden ser las pruebas analíticas y en pruebas de detalle definitivamente poco o nada. ¿Ok? Vamos al otro caso. El riesgo inherente es bajo. No hay posibilidad de que haya error. ¿Se dan cuenta? O el error es muy bajo. No hay controles internos. El riesgo inherente es bajo. ¿Vamos a hacer pruebas de controles? Nada. 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 No hay controles, nada. ¿No ve? ¿Vamos a hacer pruebas analíticas? Nada. Nada. Pruebas de detalle extensivas. Eso es. Ahora uno dice, extensivas, muy cuidado con esto que he puesto aquí. Este extensivo no es lo mismo que este extensivo, ni es lo mismo que este extensivo. ¿Quién me explica por qué? ¿Por qué esos tres no Por son lo el mismo? nivel de riesgo Licenciado. inherente. Es de alto, moderado y bajo en los tres casos. Por el No va a nivel tener el de, mismo impacto. no es el nivel de riesgo inherente. A ver, vamos con Daniel. ¿Qué dice Daniel? Yo diría, licenciado, que por el RIM, como si es mayor el RIM, entonces haríamos más pruebas y tendríamos que cubrir con mayor pruebas las saldos de cuenta o transacciones. Ajá. Esa es la explicación. Este es el que define. Ese es el que define, el RIM. Cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes saquen, y el año pasado hemos sacado la muestra, vamos a hacer muestreo, ¿no ve? En procedimiento de detalle. Entonces, si vamos a sacar la muestra, vamos a tomar una muestra, en este primer caso, con RIM moderado. ¿Ok? O con RIM alto. En esas condiciones, si el RIM es alto, van a salir muchas muestras. Si el RIM es moderado, van a salir muestras moderadas. Si el RIM es bajo, aunque hagamos en forma extensiva las pruebas de detalle, van a salir pocas muestras. Mucho cuidado con esa, no es lo mismo. De todas maneras, no es lo mismo. Si es que me animo a tomar esos ejemplos, mucho cuidado con lo que acabo de decir. Mucho cuidado con lo que acabo de decir.
Bien, voy a volver a marcar y dibujar para que ustedes tengan. Tengo este caso, voy a tomar este caso para explicarles con esta E. Voy a tomarles este caso con esta E. Y voy a tomarles este caso con esta E. Como son pruebas de detalle, las pruebas de detalle normalmente están dadas por muestras. Las pruebas de detalle son muestras. Entonces, mi comentario respecto a esto van a ser, siendo el riesgo combinado moderado, ¿ok? Y la prueba extensiva, debido al RIM moderado, la muestra será moderada. ¿Ok? Aquí lo mismo. Entonces, esto lo voy a borrar. El RIM es el que manda. Ese es este caso también. Ese es el mismo caso. El otro caso, que está más abajo, es el RIM es bajo. Y hemos dicho que las pruebas de detalle van a ser extensivas. Pareciera que tiene que ser igual que este de aquí. No, señores. Debido a que el RIM es bajo, la muestra será pequeña. Pese a que el procedimiento de detalle es extensivo, la muestra será pequeña porque el RIM es bajo. ¿Ok? En el caso de arriba, por ejemplo, en este, debido a que el RIM es alto, la muestra será grande. Va a ser una gran muestra. ¿Entendieron lo que les estoy diciendo? El RIM va a mandar, por eso a eso se llama enfoque de auditoría. Bueno, completaremos la tabla para que la tengan completa. Entonces, aquí pueden hacer un trabajo moderado de control interno, ¿sí? Aunque hagan ese trabajo moderado de control interno, con pruebas analíticas moderadas, ya no tendrán que hacer nada de pruebas de detalle. En el otro es totalmente bajo, pueden hacer en forma extensiva, inclusive aquí ya pueden llegar a poco, y aquí nada. Y listo. Está llena nuestra tabla para que ustedes se guíen en el futuro. ¿Ok? Esa es la tabla para que ustedes se guíen en el futuro. Eso es lo que está queriendo decir esto de aquí. ¿Cuántas pruebas de detalle van a hacer? Dice pruebas sustantivas, de detalle o pruebas analíticas. Hay que diseñar eso. Eso es lo que acabamos de hacer en este instante con ustedes. Toda esta teoría lo hemos puesto en prácticas, bueno, no totalmente práctica, pero por lo menos con un enfoque en tabla. ¿Sí? Ok. Entonces, tenemos que ir en busca de las transacciones significativas y sus procesos.
De hecho, ya les he dicho de que esas transacciones hay que verlas, fíjense, así. Por eso se los voy a pasar la guía. Primero, ejemplo. Las transacciones más comunes son estas, les decía, ¿no? No sé si, ¿dónde los he mostrado? Aquí. El proceso de facturación y cobranzas. ¿Sí? Ahí estamos hablando de las ventas y cuentas por cobrar, principalmente. ¿Ok? Bien, concéntrense en esto. Proceso de facturación y cobranzas que tiene relación con ventas y cuentas por cobrar. ¿Cómo ahora tenemos que hacer? La guía dice, describa el proceso, identifica el proceso. Eso significa, identificar es describir el proceso, flujogramas o narrativas. Identifique. ¿Cómo identifico? Desde el momento en que se inician, se procesan y se registran. Entonces, cuando entren al departamento de ventas, donde tengan que entrar a preguntar, les van a decir, ¿qué es lo que quiere el licenciado? Y ustedes les dirán, bien, quiero que me describa, porque yo no conozco la empresa, no tengo por qué conocerla, recién voy a conocerla. Quiero que me describa, ¿no? ¿Cómo se inician las ventas? ¿Cómo se procesan las ventas? ¿Y cómo terminan registradas las ventas? Ah, licenciado, así, usted lo quiere saber todo, desde que se inicia hasta que se registra. Bien, le voy a contar. Todas las ventas inician desde una solicitud de venta hecha por el cliente. A partir de la solicitud de venta, entonces nosotros preparamos un formulario que se llama pedido de venta. Una vez que se prepara el pedido de venta, estas ventas pueden tener dos modalidades. Las ventas serán ventas al crédito o ventas al contado. Si es ventas al contado, lo único que hacemos es pedirle que verificar con inventario si existe el inventario. Llamamos al departamento de inventarios o entramos a nuestro sistema computarizado y miramos si existen existencias. Si existen existencias, le vamos a pedir que hecho el pedido de venta, con el pedido de venta vaya directamente a caja y pague. Como ahora todo es online, normalmente ese pedido de ventas ya va a estar en la pantalla del cajero. ¿Se dan cuenta, no? Antes había que llevar el papelito hasta el cajero. Hoy en día todos los sistemas de ventas de las empresas suelen ser online. Eso quiere decir que ese ratito que les están preparando ustedes el pedido de venta, se termina de preparar el pedido de venta, ya está el cajero en su pantalla, el pedido de venta. Ustedes van donde el cajero y con su papelito de pedido de ventas las personas y van donde el cajero y dicen, quiero pagar, mira la pantalla, usted se llama tal persona, sí, ya, ok. A nombre de quién va a ser la factura y cuál es el NIT, y les preparan el NIT. Y finalmente pagan el dinero en efectivo o con tarjeta, como vaya a ser, y listo, vaya a recoger su producto, van a inventarios y recogen el producto, punto. La otra opción era, ¿y si es al crédito? Si es al crédito, usted tiene que, primero vamos a verificar que si existe el inventario. Bien, existe el inventario, ya está verificado. Ahora, tiene que llenar una solicitud de crédito, hay que llenar formulario de solicitud de crédito. ¿El crédito de cuánto es? ¿De 1.000 bolivianos o arriba de 1.000 bolivianos? No, menos de 1.000 bolivianos. Entonces aprueba simplemente el departamento de créditos. Si es más arriba de 1.000 bolivianos, tiene que aprobar el oficial de créditos. Si es más de 10.000 bolivianos, tiene que aprobar el directorio. Entonces, y así, ¿cómo se inicia? ¿Cómo procesa? Hasta el momento que finalmente, todos los días, se saca un parte de ventas y con ese parte de ventas se registran las ventas al crédito y las ventas al contado.
Entonces, luego de que se registran bueno, ya sí, se registra también en el libro de ventas y se hace el resumen, se hace el asiento de diario, todo eso se tiene que describir. Eso significa, de todo, no, de las transacciones y los procesos que son significativos, no es de todo. Porque los demás hay que enfocarlos de otra manera, más simple. Aquí lo que interesa son lo más significativo. ¿De acuerdo? Bien, para terminar, siempre hablando de esas transacciones significativas, entonces, fíjense, estos son algunos de los procesos que yo les había comentado hace un rato, pero aquí les dan como ejemplos. Las ventas y cuentas por cobrar es un proceso que hay que describir. Las compras y cuentas por pagar. La administración de inventarios. La propiedad, planta y equipo. Y el proceso de nómina. Creo que están los mismos que yo les he descrito. Son los mismos. ¿Ok? Y que tienen afectadas a estas cuentas. Entonces, todos estos apuntes enseguida se los voy a pasar como guía para que ustedes estudien hoy día. Y bueno, mañana vamos a seguir repasando y tomando el examen y las notas y todo eso, por si acaso. Los que no responden nada o no dicen nada no tienen nota, pero hoy tengo muchas personas que ya tienen hartos palitos y tienen buenas notas. Y van a leer todo esto ustedes para mañana. Entonces voy a agarrar esto. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar al punto de decir qué tipos de controles existen. Controles manuales y controles automáticos. ¿Y cuáles? Ahí están los automáticos. ¿Y cuáles son las frecuencias? Las frecuencias. A esto tenemos que llegar. Ahí están las pruebas. Hay un cuadrito enseguida, se los voy a mostrar. ¿Y cuáles son las frecuencias? A esto queremos llegar. Y las guías y las normas dicen que cuando, por ejemplo, el control es diario, hay que tomar, y el riesgo inherente es bajo, entonces se toma 25 de prueba. Y si el riesgo inherente es moderado o alto, podríamos subir la prueba hasta 30. Y así, si es recurrente, a cada rato son 30 como mínimo y 40 si es que el riesgo inherente es alto. Bien, bueno, de eso vamos a probar. Estamos hablando del riesgo inherente y aquí está siempre el riesgo para llevarnos al riesgo combinado. ¿Ok? Y ahí están todos los datos. Entonces voy a agarrar esto. Este archivo lo voy a guardar como, lo voy a llevar a mi escritorio y enseguida se los paso. Y eso lo tienen que ustedes tener también. ¿Dónde lo guardo? Ahí está. Ahí está. Todo lo que hemos visto hoy día está ahí. Solo que yo les doy así en resumen. Voy describiendo dónde es la pizarra. Se supone que ustedes el documento completo lo tienen que leer. No, pues no estamos, ustedes no están en, así están en Facebook. ¿Está cargando? Ahí está. Gabinete. Archivos, subir archivo del escritorio. ¿Y cuál era? Este.
Abrir. Es lo más grandecito. Publicar. Ya lo tienen, señores. Tienen que haber leído eso hasta mañana porque es una lectura rápida. Nos vemos el día de mañana. Hasta Hasta luego. mañana, licenciado. Gracias, Mañana. licenciado.